Bien, ahí comencé. Bien, la Vuelta del Martín Fierro, así se llama la segunda parte que fue escrita en el año 1879. Recordamos que el Martín Fierro, la obra completa escrita por José Hernández, eh, está dividida en dos partes. La primera, que se llama La ida del Martín Fierro, escrita en el año 1872 y tiene 13 cantos. Y esta segunda parte se llama La vuelta del Martín Fierro, se escribe en el año 1879 y tiene 33 cantos. De esos 33 cantos vamos a leer solamente el canto 1, el canto 2, les había dicho, el canto 6, que es un canto muy importante, ya vamos a ver por qué, el canto 11 y el canto 32. No quiero adelantar, no quiero spoilar como dicen los chicos. Bueno, voy a empezar a leer y no sé si pudieron escuchar lo que les pasé ayer sobre el concierto de Andrés Calamaro de Estadio Azteca. ¿Pudieron escucharlo? Profe, yo no. Me levanté hace un rato de la cama. Bien, bueno, no sé si lo vamos, bueno, después veo si lo puedo escuchar. Pero en Estadio Azteca, en la canción de Andrés Calamaro, esta primera copla con la que empieza la segunda parte, la recita en el recital. Y la verdad que genera toda una ovación, ¿no? Martín Fierro, cuando empieza la segunda parte, dice: atención, pido el silencio y silencio a la atención, que voy en esta ocasión, si me ayuda la memoria, a mostrarles que a mi historia le faltaba lo mejor. Bueno, esta es una estrofa muy conocida y donde él cuenta lo que le pasó una vez que se va con Cruz al desierto. Viene uno como dormido cuando vuelve a del desierto. Veré si a explicarme acierto entre gente tan bizarra y si al sentir la guitarra de mi sueño me despierto. ¿Se acuerdan que yo les había comentado que cuando él se va a las tolderías con los indios, él deja la guitarra como un símbolo de que no va a poder seguir cantando en ese exilio que elige junto con Cruz? Cuando vuelve del desierto, vuelve a tomar la guitarra y a través de la payada es que empieza a, a contar su historia. ¿Sí? Bien, entonces dice: me siento que mi pecho tiembla, que se turba mi razón, y de la vihuela al son imploro a la alma de un sabio que venga a mover mi labio y alentar mi corazón. De la misma manera que hace en la primera parte, donde en la primera parte invoca a los santos, de la misma forma ahora empieza a decir que necesita tener tranquilidad, se le turba la razón porque ha pasado tanto dolor en el desierto con los indios, que tiene miedo que no le salgan las palabras. Y hace referencia a la vihuela, ¿se acuerdan? A la guitarra que él tiene. Si no llego a 31, de fijo en 30 me planto. 31 estrofas, 31 cantos, perdón. ¿Se acuerdan que yo les dije que él termina con 33? Dice: si no llego a 31, de fijo en 30 me planto. Y esta confianza adelanto porque recibí en mí mismo, con el agua del bautismo, la facultad para el canto. De nuevo, comienza haciendo alarde de su condición de buen cantor. Tanto el pobre como el rico la razón me la han de dar, y si llegan a escuchar lo que explicaré a mi modo, digo que no han de reír todos, a algunos han de llorar. Es decir, hace alusión a esta tristeza que le genera el, el contar esta historia, que no es una historia alegre, que es una historia que bueno, a algunos los puede hacer llorar. Mucho tiene que... Hola Micaela y Buenas noches, profesora. Melanie, ¿cómo están?
Mucho tiene que contar el que tuvo que sufrir, y empezaré por pedir, no duden de cuanto digo, pues debe creerse al testigo si no pagan por mentir. Gracias le doy a la Virgen, gracias le doy al Señor, porque entre tanto rigor y habiendo perdido tanto, no perdí mi amor al canto ni mi voz como cantor. Esta, esta estrofa también la recita en Estadio Azteca Andrés Calamaro, ¿no? Acá de Profe, nuevo, sí, perdón, ¿me puede decir por cuál va? sí, Para, estoy en la segunda parte, sí, en la página, ya te digo, en la página 5 de la segunda parte. listo, gracias, profe. De nada. Vuelvo de nuevo. Esta estrofa, gracias le doy a la Virgen, gracias le doy al Señor, porque entre tanto rigor y habiendo perdido tanto, no perdí mi amor al canto, ni mi voz como cantor. Fíjense esa condición de nuevo de cantor, de ese amor que él tiene por las payadas y esa invocación a la Virgen y a Jesús, ¿no? Esa condición de creyente, más allá de todo lo que le haya pasado. En esta segunda parte vamos a ver a un gaucho más reflexivo, no un gaucho tan impulsivo, no un gaucho resentido, más allá de toda la tristeza que él ha tenido que pasar. Que cante todo viviente, otorgó el eterno Padre, cante todo el que le cuadre como lo hacemos los dos, pues solo no tiene voz el ser que no tiene sangre. Canta el pueblero y es poeta. Poeta es poeta, ¿no? Canta el pueblero y es poeta, poeta. Canta el gaucho y hay Jesús. Lo miran como avestruz, su ignorancia los asombra, mas siempre sirven las sombras para distinguir la luz. En esta estrofa hace referencia a la condición del gaucho iletrado. ¿Se acuerdan que hablábamos esta cultura de no estar escolarizados, de no haber estudiado y que, bueno, no se toma en serio la palabra del gaucho, no se le da voz? Sí le dan voz los poetas. El campo es del ignorante, el pueblo del hombre instruido. Yo que en el campo he nacido, digo que mis cantos son para los unos sonidos y para otros intención. Acá también hay una alusión a esa diferencia entre la ciudad o el pueblo y el campo, ¿no? Esta condición de que el gaucho es un hombre de campo. Yo he conocido cantores que era un gusto el escuchar, mas no quieren opinar y se divierten cantando, pero yo canto opinando, que es mi modo de cantar. Bueno, acá en esta estrofa hace alusión a esta condición de gaucho comprometido o que de alguna manera él opina lo que piensa, no se calla nada. El que va por esta senda, cuanto sabe, desembucha. Y aunque mi ciencia, o sea, mi conocimiento, no es mucha, esto en mi favor previene. Yo sé el corazón que tiene el que con gusto me escucha. Lo que pinta este pincel, ni el tiempo lo ha de borrar. O sea, lo que dice él, ¿no? Lo que pinta este pincel, es decir, lo que él canta y lo que él cuenta, ni el tiempo lo ha de borrar. Ninguno se ha de animar a corregirme la plana. No pinta quien tiene gana, sino quien sabe pintar. ¿Se acuerdan que una de las características del romanticismo es el uso de recursos expresivos como comparaciones, metáforas? Él acá está utilizando toda una metáfora haciendo referencia a no pinta quien tiene gana, es decir, no canta quien tiene gana, sino quien sabe cantar. O sea, utiliza este recurso metafórico reemplazando la palabra cantar por pintar. Y no piensen los oyentes que del saber hago alarde. He conocido, aunque tarde, sin haberme arrepentido, que es pecado cometido el decir ciertas verdades. A veces decir una verdad puede resultar hasta peligroso, ¿no? Eso quiere decir. Pero voy en mi camino y nada me ladeará. He de decir la verdad, de naides soy adulón. Aquí no hay imitación, esta es pura realidad. O sea que él va a contar su verdad,
El que me quiera enmendar, mucho tiene que saber, tiene mucho que aprender el que me sepa escuchar, tiene mucho que rumiar el que me quiera entender. Bueno, de nuevo, alusión, rumiar. ¿Quiénes son los que rumean? ¿Los perros? Sí, no, más que los perros, estamos haciendo más referencia al campo, entonces Los las chanchos, vacas, sí, las vacas, Las ovejas. las ovejas, exactamente. Como diciendo que tiene mucho que decir, ¿no? El que lo quiere entender. Más que yo y cuantos me oigan, más que las cosas que tratan, más que lo que ellos relatan, mis cantos han de durar. Muchos ha habido que mascar para echar esta bravata. Todo este primer canto está como alertando al oyente para que de alguna manera lo escuchen, le presten atención, porque lo que él tiene que decir es muy importante. Brotan quejas de mi pecho, brota un lamento sentido, y es tanto lo que he sufrido y males de tal tamaño que reto a todos los años a que traigan el olvido. Bueno, de nuevo esa alusión a todo lo que ha sufrido en el desierto y en las tolderías con los indios. Ya verán si me despierto cómo se compone el baile, y no se sorprenda Naides si mayor fuego me anima, porque quiero alzar la prima como para tocar al aire. ¿Se acuerdan que en la primera parte hacía referencia a que hacía gemir la prima y llorar a la borbona? Y yo les decía, la prima y la borbona son notas musicales que salen de la vihuela. Y con la cuerda tirante, haciendo referencia a la guitarra, desde que ese tono elija, yo no he de aflojar manija mientras que la voz no pierda, si no se corta la cuerda o no cede la clavija. Aunque rompí el instrumento por no volverme a tentar, también había roto la guitarra para no volver a cantar, dice, aunque rompí el instrumento para no volverme a tentar, tengo tanto que contar y cosas de tal calibre que Dios quiera que se libre el que me enseñó a templar, a puntear, ¿no? De Naides sigo el ejemplo, Naide a dirigirme viene, yo digo cuanto conviene y el que en tal huella se planta debe cantar cuando canta con toda la voz que tiene. He visto rodar la bola y no se quiere parar. Como dice, esta es una imagen también muy utilizada, que rodar la bola es una alusión al tiempo, ¿no? A que el tiempo no se detiene, por más que uno quiera, no puede detener el tiempo. Entonces dice, he visto rodar la bola y no se quiere parar. Al fin de tanto rodar me he decidido a venir, a ver si puedo vivir y me dejan trabajar. Es decir, acá también hace alusión a que él quiere volver a una vida más recta, una vida no de estar huyendo todo el tiempo. Sé dirigir la mancera y también echar un pial, sé correr en un rodeo, trabajar en un corral, me sé sentar en un pértigo lo mismo que en un bagual, y empriéstenme su atención si ansí me quieren honrar. De no tendré que callar, pues el pájaro cantor jamás se para a cantar en árbol que no da flor. Bueno, en esta estrofa hace referencia a las habilidades que él tiene como gaucho, ¿no? Hay trapitos que golpear y de aquí no me levanto. Escúchenme cuando canto si quieren que desembuche. Tengo que decirles tanto que les mando que me escuchen. Déjenme tomar un trago, estas son otras 40. Mi garganta está sedienta y de esto no me abochorno, pues el viejo como el horno por la boca se calienta. Bueno, haciendo alusión a esto que tomando un trago, como lo habíamos visto en la primera parte, calientan el garguero, como decíamos, y entonces le sale mejor el canto. En este segundo canto, o sea, todo el primer canto prepara al oyente para contarles lo que ha pasado, las penurias, las tristezas, que él sigue siendo un gaucho que sabe del oficio y que quiere
encaminarse y volver a trabajar. En este segundo canto, va a hacer alusión a las penurias y cómo llegaron con cruz al desierto. Empieza diciendo: triste suena en mi guitarra y el asunto lo requiere. Ninguno alegrías espere, sino sentidos lamentos, de aquel que en duros tormentos nace, crece, vive y muere. Miren, este es un recurso que se utiliza como una enumeración de verbos, ¿no? de toda la vida de una persona: nacer, crecer, vivir y morir. Es la ley de la vida, digamos. Pero acá alerta al oyente que en ese transcurrir de la vida él ha tenido muchos lamentos. Es triste dejar sus pagos y largarse a tierra ajena. Acá, fíjense, ya empieza a decir que él se tuvo que ir de su tierra, de la Pampa, y el destierro para cualquier persona es triste. Es triste dejar sus pagos y largarse a tierra ajena, llevándose la alma llena de tormentos y dolores, mas nos llevan los rigores como el pampero a la arena. Irse a cruzar el desierto, lo mismo que un forajido, dejando aquí en el olvido, como dejamos nosotras, su mujer en brazos de otro y sus hijitos perdidos. ¿Se acuerdan que él, cuando volvió de la frontera, se encontró que la mujer ya no estaba más, que los hijos habían sido entregados a otros, y recuerda ese momento? ¿Cuántas veces al cruzar en esa inmensa llanura, al verse en tal desventura y tan lejos de los suyos, se tira uno entre los suyos a llorar con amargura? En la orilla de un arroyo solitario lo pasaba, en mil cosas cavilaba, y en una vuelta repentina se me hacía ver a mi china o escuchar que me llamaba. De nuevo, haciendo esta cuestión de recordar el tiempo pasado. Y las aguas serenitas bebe el pingo, trago a trago. Habíamos dicho que el pingo es el caballo, ¿no? Mientras sin ningún halago pasa uno hasta sin comer, por pensar en su mujer, en sus hijos y en su pago. Y acá ya retoma lo de cruz. Recordarán que con cruz para el desierto tiramos. ¿Se acuerdan que él, una partida, lo encuentra en la Pampa a la noche, lo acorrala, y él empieza a defenderse? Cuando Cruz, que formaba parte de esa partida, ve que se defendía con tanta valentía, decide ayudarlo y se escapan juntos. Entonces acá empieza a hacer alusión a eso. Recordarán que con cruz para el desierto tiramos, en la pampa nos entramos, cayendo por fin del viaje, a unos toldos salvajes, los primeros que encontramos. Es decir, acá hacen referencia a cuando llegan a las tolderías donde estaban los indios. La desgracia nos seguía, llegamos en mal momento, estaban en parlamento tratando de una invasión. Parlamento es que estaban como discutiendo u organizando mejor una invasión, y el indio en tal ocasión recela, o sea, desconfía hasta de su aliento. Se armó un tremendo alboroto cuando nos vieron llegar. No podíamos aplacar tan peligroso hervidero. Nos tomaron por bomberos y nos quisieron lancear. Lancear es que con las lanzas los quieren matar, ¿no? Nos quitaron los caballos a los muy pocos minutos. Estaban irresolutos, quién sabe qué pretendían. Por los ojos nos metían las lanzas aquellos brutos. Ya hemos dicho que cuando Martín Fierro se refiere al indio, habla del bruto, del diablo, ¿no? Así, de esa forma se refiere al indio. Y dél en su lengüeteo, es decir, en su idioma, hacer gestos y cabriolas. Uno desató las bolas y se nos vino enseguida. Recuerden que uno de los elementos que usan los indios son las boleadoras, ¿no? Y se nos vino enseguida. Ya nos creíamos con vida, ya no creíamos con vida salvar ni por carambola.
Allá no hay misericordia ni esperanza que tener. El indio es de parecer que siempre matarse debe, pues la sangre que no bebe le gusta verla correr. Acá hace referencia a lo sangriento que es el indio, con los blancos, ¿no? Cruz se dispuso a morir peleando y me convidó. Aguantemos, dije yo, el fuego hasta que nos queme. Menos los peligros teme quien más veces los venció. Es decir, que esperaran, que no empezaran a pelearse con los indios. Se debe ser más prudente cuanto el peligro es mayor. Siempre se salva mejor andando con advertencia, porque no está la prudencia reñida con el valor. Vino al fin el lenguaraz, hace referencia al indio. Como traíamos el perdón, nos dijo, la salvación se la deben a un cacique, me manda que les explique que se trata de un malón. En esto que los indios estaban decididos a matarlos, un cacique les dijo que no los maten, que los conserven con vida. Les ha dicho a los demás que ustedes queden cautivos, por si caen algunos vivos en poder de los cristianos, rescatar a sus hermanos con estos dos fugitivos. En esta estrofa lo que está explicando es que los mantengan con vida, como cautivos, por si cuando ellos ataquen a algún fortín, a algún pueblo, y agarren cautivos a algún indio, a algunos de los suyos, puedan hacer un intercambio, ¿se entiende? Volvieron al Parlamento a tratar de sus alianzas, o tal vez de las matanzas, y conforme les detallo, hicieron cerco a caballo recostándose en las lanzas. Entra al centro un indio viejo y allí a lengüetear se larga, o sea, a hablar. ¿Quién sabe qué les encarga? Pero toda la reunión lo escuchó con atención, lo menos 3 horas largas. Es decir, este indio que se pone al medio de ese círculo que hacen todos, empezó a hablarles y estuvo hablando como 3 horas. Cuando termina de hablarles, dice, pegó al fin 3 alaridos y ya principia otra danza para mostrar su pujanza y dar pruebas de jinete. Dio riendas rayando el flete, es decir, el caballo, y revoleando la lanza. Recorre luego la fila, frente a cada indio se para, lo amenaza cara a cara, y en su furia aquel maldito, haciendo referencia al indio, acompaña con su grito el cimbrar de la tacuara. Se vuelve aquello un incendio, o sea, como que se calienta el ambiente, ¿no? Más feo que la misma guerra. Entre una nube de tierra se hizo allí una mezcolanza de potros, indios y lanzas con alaridos que aterran. Es decir, es como los alientan para irse al combate, ¿no? Es como que lo están dando, no me sale la palabra, es como que están envalentonándolos para que agarren coraje y vayan a atacar a algún poblado. Parece un baile de fieras, y acá Martín Fierro lo que hace es ir describiendo toda esa escena de cómo se preparan los indios para el ataque. Parece un baile de fieras, según yo me lo imagino. Era inmenso el remolino, las voces aterradoras, hasta que al fin de 2 horas se aplacó aquel torbellino. De noche formaban cerco y en el centro nos ponían, para mostrar que querían quitarnos toda esperanza. 8 o 10 filas de lanzas alrededor nos hacían. Recordemos que ellos estaban cautivos, ¿no? Allí estaban vigilantes, cuidándonos a porfía. Cuando roncar parecían, winca, gritaba cualquiera, y toda la fila entera, winca, winca, repetía. Es decir, es como que estaban muy alertas incluso de noche. Pero el indio es dormilón y tiene un sueño profundo. Es roncador sin segundo y en tal confianza es su vida, que ronca pata tendida aunque se dé vuelta el mundo. Nos averiguaban todo, es decir, que averiguaban todo, les preguntaban todo, como aquel que se previene.
porque siempre les conviene saber las fuerzas que andan, dónde están, quiénes las mandan, qué caballos y armas tienen. A cada respuesta nuestra uno hace una exclamación y luego a continuación aquellos indios feroces, cientos y cientos de voces repiten al mismo son. Y aquella voz de uno solo, que empieza por un gruñido, llega hasta ser alarido de toda la muchedumbre, y así adquieren la costumbre de pegar esos bramidos. Vieron que, bueno, no es que vieron, pero digo, los indios siempre gritan mucho, pegan alaridos, eso es algo que hemos visto en películas y demás, ¿sí? Bien, ahí termina el canto 2. El canto 3, 4, 5 es donde cuentan que ya se van a atacar a algún poblado y cuando vienen con todas lo que roban de esos pueblos, de esos poblados. Ahora voy a leer el canto 6 que está en la página 24. Ahí, esperen que ahí pongo. Bien, canto 6. Después que hace toda la descripción, como les decía, en el canto 3, 4 y 5, de cómo asaltan los poblados, cómo les roban a los blancos, cómo agarran cautivos y demás, este canto 6 es muy importante porque acá va a haber un cambio. El tiempo sigue en su giro y nosotros solitarios de los indios sanguinarios no teníamos que esperar. El que nos salvó al llegar era el más hospitalario. ¿Se acuerdan que recién leí que un cacique les pidió al resto que no los maten, que los tengan como cautivos por si caían cautivos o eran prisioneros, eran tomados prisioneros a algún indio cuando iban a atacar a los poblados para que los pudieran cambiar, digamos. Mostró noble corazón, cristiano anhelaba ser. La justicia es un deber y sus méritos no callo. Nos regaló unos caballos y a veces nos vino a ver. Acá está describiendo a este cacique que era, digamos, dentro de todos los demás, el más noble, que les dio unos caballos y que de vez en cuando los iba a ver. Esta explicación tiene un porqué más adelante. A la voluntad de Dios ni con la intención resisto. Él nos salvó, pero a Cristo muchas veces he deseado no nos hubiera salvado ni jamás haberlo visto. Quien recibe beneficios jamás los debe olvidar, y al que tiene que rodar en su vida trabajosa le pasan a veces cosas que son duras de pelar. Esta estrofa va a tener sentido un poquito más adelante, es decir, quien recibe algún favor nunca tiene que olvidarse de ese favor. Eso es lo que está diciendo en esta estrofa. Voy entrando poco a poco en lo triste del pasaje. Cuando es amargo el brebaje, el corazón no se alegra. Acá empieza a advertir que empieza a contar algo triste. Dentro una viruela negra que los diezmó a los salvajes. Es decir, vino la peste de la viruela y diezmó, es decir, mató a muchísimos indios. Al sentir tal mortandad, los indios desesperados gritaban alborotados, cristiano echando gualicho. No quedó en los toldos bicho que no salió redotado. Es decir, todos sabemos que estas pestes, como la viruela u otras enfermedades, eran enfermedades que traían los blancos. Y como los indios o los naturales de cualquier región de América no estaban vacunados contra esas pestes, bueno, morían, ¿no? Porque les agarraba muy fuerte. Sus remedios son secretos, los tienen las adivinas, no los conocen las chinas, sino algunas ya muy viejas. Chinas son las indias, ¿no? Hace referencia a las indias. Y es la que los aconseja con 1000 embustes la indina. Allí soporta el paciente las terribles curaciones, pues a golpes y estrujones son los remedios aquellos. Lo agarran de los cabellos y le arrancan los mechones. ¿Cómo los curaban? O sea, ¿cómo los curaban a su forma? Les hacían 1000 herejías, que el presenciarlas da horror.
Brama el indio de dolor por los tormentos que pasa, y untándolo todo en grasa, lo ponen a hervir al sol. Bueno, va describiendo cómo los van curando. Un segundito, por favor. No, está bien. Bien. Y hacen 1000 herejías. A ver, perdón, chicos. Mario, ¿puedes ponerlo más despacio? Y puesto allí boca arriba, alrededor le hacen fuego. Una china viene luego y al oído le da gritos. Hay algunos tan malditos que sanan con este juego. Bueno, cómo trataban de sacarle, ellos, los indios creían que en realidad se les metía como el diablo adentro del cuerpo cuando les agarraba la viruela. En realidad era una enfermedad, pero bueno, ellos tenían esos métodos para curarlos. A otros les cuecen la boca, les cosen la boca, aunque de dolores cruja. Lo agarran y allí lo estrujan, labios le queman y dientes, con un huevo bien caliente de alguna gallina bruja. Conoce el indio el peligro y pierde toda esperanza, y si a escapar se les alcanza, dispara como una liebre. Le da delirios la fiebre y ya le caen, cuando empiezan con la fiebre y con los delirios, lo matan con la lanza y ya le caen con la lanza. Esas fiebres son terribles y aunque de esto no disputo, ni de saber me reputo, será, decíamos nosotros, de tanta carne de potro como comen esos brutos. O sea, en esta estrofa ellos creen, tanto Cruz como Martín Fierro creen que les da esa peste porque comen mucha carne de potro, ¿no? Había un gringuito cautivo que siempre hablaba del barco y lo ahogaron en un charco por causante de la peste. Tenía los ojos celestes como potrillo zarco. Que le dieran esa muerte dispuso una china vieja, y aunque se aflige y se queja, es inútil que resista, ponía el infeliz la vista como la pone la oveja. Bueno, acá le echan la culpa a un cautivo, a un gringo cautivo que había traído la peste y por eso lo terminan matando. Nosotros nos alejamos para no ver tanto estrago. Cruz sentía los amagos de la peste que reinaba y la idea nos acosaba de volver a nuestros pagos. Es decir, que acá ellos ya están replanteándose de volver a sus pagos porque, bueno, están viendo que la cosa se pone fea. Pero contra el plan mejor el destino se revela. La sangre se me congela. El que nos había salvado cayó también atacado de la fiebre y la viruela. No podíamos dudar al verlo en tal padecer, el fin que había de tener, y Cruz, que era tan humano, vamos, me dijo paisano, a cumplir con un deber. Es decir, ¿se acuerdan que el cacique que los había salvado al principio, cae también con la viruela? Entonces ellos deciden ir a atenderlo y a curarlo. Fuimos a estar a su lado para ayudarlo a curar. Lo vinieron a buscar y a hacerle como a los otros, lo defendimos nosotros, no lo dejamos lancear. Es decir, que no dejaron que lo mataran. Iba creciendo la plaga y la mortandad seguía. A su lado nos tenía, cuidándolo con paciencia, pero acabó su existencia al fin de unos pocos días. Es decir, que el cacique muere. Pero ellos cuidaron de que no muriera, que no lo mataran, sino que, bueno, muriera porque tenía que morir por la peste. El recuerdo me atormenta, se renueva mi pesar, me dan ganas de llorar, nada a mis penas igualo. Cruz también cayó muy malo, ya para no levantar. Es decir, Cruz se contagia de la viruela. Todos pueden figurarse cuánto tuve que sufrir. Yo no hacía sino gemir y aumentaba mi aflicción, no saber una oración para ayudarlo a bien morir. Se le pasmó la viruela y el pobre estaba en un grito. Me recomendó un hijito que en su pago había dejado. Ha quedado abandonado, me dijo aquel pobrecito. Es decir, Cruz ahí le confiesa que tenía un hijo que había quedado en el pago donde ellos se habían ido,
y se lo había comendado a Martín Fierro. Y esto que está entre comillas es porque esta estrofa reproduce lo que Cruz le pide a Martín Fierro. Si vuelve, es decir, si vuelve al pago, búsquemelo. Me repetía a media voz. En el mundo éramos dos, pues él ya no tiene madre. Que sepa el fin de su padre y encomiéndeme mi alma a Dios. Lo apretaba contra el pecho, dominado por el dolor, era su pena mayor el morir allá entre infieles, sufriendo dolores crueles, entregó su alma al Criador. Bueno, en esta estrofa hace referencia es que el Cruz finalmente termina muriendo, y en la que sigue dice: de rodillas a su lado yo lo encomendé a Jesús, faltó a mis ojos la luz, tuve un terrible desmayo, caí como herido del rayo cuando lo vi muerto a cruz. Bueno, en esta estrofa hace referencia de esta alma gemela que él había encontrado, con quien él podía desahogarse de sus tristezas. El compañero muere, termina muriendo de viruela. Los cantos que siguen, que no los vamos a leer, que son el canto 7 hasta el 11, acá en estos cantos él relata que bueno, estaba triste, que lloraba, que ahí decide volverse a sus pagos, pero mientras se va de las tolderías, siente llorar, siente un llanto o un gemido de dolor. Cuando se da cuenta era una mujer blanca que estaba cautiva, que había estado prisionera de unos indios y que estaba atada, había tenido un bebé que había muerto y que la tenían atadas con las tripas de su hijito. Ese nivel digamos, de maldad, ¿no? Entonces él la libera, mata al indio que la tenía cautiva y escapan los dos, y él decide devolverla a la población, ¿no? Bueno, todas esas, desde la 7 hasta la 10, va contando esa parte. Ahora vamos a ir a la página 44, que es el canto 11. A ver, ¿dónde está el canto 11? Acá está. Él ya llega al pueblo, a sus pagos, y después de relatar lo de la cautiva y de lo que pasó esta mujer cautiva, y dice: y mientras me tomo un trago para refrescar el garguero, y mientras tiembla el muchacho y prepara su instrumento, o sea, la guitarra, les contaré de qué modo tuvo lugar el encuentro. Ya acá él llega a sus pagos, encuentra a sus hijos y al hijo de Cruz. Me acerqué a algunas estancias por saber algo de cierto, creyendo que en tantos años esto se hubiera compuesto, pero cuanto saqué en limpio fue que estábamos lo mismo. Ansí me dejaba andar haciéndome el chango rengo, o sea, haciéndose el desentendido, porque no me convenía revolver el avispero, pues no ignorarán ustedes que en cuentas con el gobierno tarde o temprano lo llaman al pobre a hacer arreglo. Esto era porque él se había ido al desierto porque era un gaucho desertor del gobierno y porque además había matado al negro y a otro más. Pero al fin tuve la suerte de hallar un amigo viejo que de todo me informó, y por él supe al momento que el juez que me perseguía hacía tiempo que era muerto, es decir, el juez que lo perseguía a él había muerto. Por culpa suya he pasado 10 años de sufrimiento, y no son pocos 10 años para quien ya llega viejo. En este momento es la primera vez que está marcando el tiempo. Desde que se va al desierto con los indios pasan 10 años. Y los he pasado ansí. Si en mi cuenta no me yerro, 3 años en la frontera. Acá hace referencia. ¿Se acuerdan que en la primera parte le habían prometido que iba por 6 meses? Bueno, se lo llevan y está 3 años. 3 años en la frontera,
2 como gaucho matrero, es decir, 2 años huyendo de un lado para otro, y 5 allá entre los indios, hacen los 10 que yo cuento. Me dijo a más ese amigo que anduviera sin recelo, que todo estaba tranquilo, que no perseguía el gobierno, que ya nadie se acordaba de la muerte del moreno, aunque si yo lo maté, mucha culpa tuvo el negro. Es decir, el amigo le dice que ya el gobierno no persigue a estos gauchos desertores, que nadie se acuerda de ese moreno al que él había matado. Estuve un poco imprudente, puede ser, yo lo confieso, haciendo referencia cuando lo mató al negro, pero él me precipitó porque me cortó primero y además me cortó en la cara, que es un asunto muy serio. Me aseguró el mismo amigo que ya no había ni el recuerdo de aquel que en la pulpería lo dejé mostrado al cebo. Él, de engreído, me buscó, este es el segundo que mata, ¿no? Él, de engreído, me buscó, yo ninguna culpa tengo, él mismo vino a pelearme y tal vez me hubiera muerto si le tengo más confianza o soy un poco más lerdo. Fue suya toda la culpa porque ocasionó el suceso. Que ya no hablaban tampoco, me lo dijo muy de cierto, de cuando con la partida llegué a tener el encuentro. Esa vez me defendí, acá hace referencia cuando lo conoce a Cruz, ¿no? Esa vez me defendí como estaba en mi derecho porque fueron a prenderme de noche y en campo abierto. Se me acercaron con armas y sin darme voz de preso me amenazaron a gritos de un modo que daba miedo, que iban a arreglar mis cuentas tratándome de matrero. Y no era el jefe el que hablaba, sino un cualquiera de entre ellos. Y ese, me parece a mí, no es modo de hacer arreglos, ni con el que es inocente, ni con el que culpable menos. Es decir, acá hace referencia cuando él estaba escondido en el campo y va la partida a buscarlo y de alguna manera lo acorralan entre todos. De mis hijos he encontrado solo a 2 hasta el momento, y de ese encuentro feliz le doy las gracias al cielo. A todos cuanto hablaba les preguntaba por ellos, mas no me daba ninguno razón de su paradero. Casualmente el otro día llegó a mi conocimiento de una carrera muy grande entre varios estancieros y fui como uno de tantos, aunque no llevaba un medio. Carrera de caballos, ¿no? A eso se hace referencia. No faltaba, ya se entiende, en aquel gauchaje inmenso, muchos que ya conocían la historia de Martín Fierro. Y allí estaban los muchachos cuidando unos parejeros, es decir, unos caballos. Cuando me oyeron nombrar, se vinieron al momento, diciéndome quiénes eran, aunque no me conocieron, porque venía muy ahindiado y me encontraron muy viejo. Acá habla del aspecto con el que él llega del desierto de cuando estuvo con los indios, ¿no? Que ya estaba muy ahindiado, es decir, la barba muy larga, con una vincha en la cabeza, más viejo, habían pasado 10 años. La función de los abrazos, de los llantos y los besos se deja para las mujeres, como que entienden el juego. Pero el hombre que comprende que todos hacen lo mismo, en público canta y baila, abraza y llora en secreto. Aquí hace referencia de la alegría que sus hijos y él tuvieron cuando se encontraron, ¿no? Lo único que me han contado es que mi mujer ha muerto, que en procuras de un muchacho se fue la infeliz al pueblo, donde infinitas miserias habrá sufrido por cierto, que por fin a un hospital fue a parar medio muriendo, y en ese abismo de males falleció al muy poco tiempo. Les juro que de esa pérdida jamás he de hallar consuelo. Muchas lágrimas me cuesta desde que supe el suceso. Mas dejemos cosas tristes, aunque alegrías no tengo. Me parece que el muchacho ha templado y está dispuesto. Vamos a ver qué tal lo hace a juzgar su desempeño. Ustedes no los conocen, yo tengo confianza en ellos, no porque lleven mi sangre, eso fuera lo de menos, sino porque desde chicos han vivido padeciendo. Los 2 son aficionados, les gusta jugar con fuego. Vamos a verlos correr, son cojos, hijos de rengo, es decir,
haciendo referencia a que son hijos de una persona desertora, por lo tanto, y ellos han vivido en circunstancias adversas, ¿no? A partir de la 12, no la vamos a leer, pero acá empieza a contar lo que le pasa al hijo mayor, lo que le pasa al hijo menor. Bueno, todos estos cantos no los vamos a leer y voy a ir al último, que está en la página 124, que es el canto, que es el canto 32. Ay, hay una, perdón, no, perdón, 124. 124 para quienes está apuntando. Bueno, a ver dónde empieza. Canto 32. Esta es una estrofa muy famosa, por eso no podíamos dejar de verla, ¿no? Una vez que ya se escucharon entre todos, que él escuchó la historia de los hijos, la historia de Picardía, que es el hijo de Cruz, se van a un lugar y él les da los famosos consejos que a algunos les van a sonar. Un padre que da consejos más que padre es un amigo. Así como tal les digo que vivan con precaución. Nadie sabe en qué rincón se oculta el que es su enemigo. Yo nunca tuve otra escuela que una vida desgraciada. No extrañen si en la jugada alguna vez me equivoco, pues debe ser muy poco aquel que no aprendió nada. Hay hombres que de su ciencia tienen la cabeza llena. Hay sabios de todas menas. Mas digo, sin ser muy ducho, es mejor que aprender mucho el aprender cosas buenas. Fíjense acá lo importante que él hace alusión a su condición de persona inculta, pero que la vida ha sido su mejor escuela y que muchas veces hay personas que saben mucho, pero que no sirve de nada saber mucho si no se aprenden cosas buenas, cosas que valgan realmente la pena. No aprovechan los trabajos si no han de enseñarnos nada. El hombre de una mirada todo ha de verlo al momento. El primer conocimiento es conocer cuando enfada. Su esperanza no la cifren nunca en corazón alguno. En el mayor infortunio pongan su confianza en Dios. De los hombres solo en uno, con gran precaución en dos. Bueno, acá el solo creer o tener confianza en Dios, y si van a confiar en los hombres o van a tener amigos, tampoco son muchos, ¿no? Las faltas no tienen límites como tienen los terrenos, se encuentran en los más buenos y es justo que les prevenga. Aquel que defectos tenga, disimule los ajenos. Al que es amigo, jamás lo dejen en la estacada, es decir, jamás lo dejen solo, pero no le pidan nada, ni lo aguarden todo de él. Siempre el amigo más fiel es una conducta honrada. Tampoco uno va a ser amigo por conveniencia o esperando que ese amigo responda como uno quiere. O sea, uno tiene que aceptar al amigo como es, ¿no? Ni el miedo ni la codicia es bueno que a uno lo asalten. Ansí no se sobresalten por los bienes que perezcan. Al rico nunca le ofrezcan y al pobre jamás le falten. Bueno, esta situación, ¿no? Que ni el miedo, ni la ambición o la codicia los tienen que paralizar o asaltar. Bien lo pasa hasta entre pampas el que respeta a la gente. El hombre ha de ser prudente para librarse de enojos, cauteloso entre los flojos, moderado entre valientes. Acá hace referencia no a ser prudente, que él no lo fue en su momento, pero que toda la experiencia que tiene es lo que hace que reflexione de esta forma. Y esto es muy importante, esta estrofa me parece hasta para el día de hoy, ¿no? El trabajar es la ley, porque es preciso adquirir. No se expongan a sufrir una triste situación. Sangra mucho el corazón del que tiene que pedir.
Y el canto que sigue, la estrofa que sigue también. Debe trabajar el hombre para ganarse su pan, pues la miseria en su afán de perseguir de mil modos llama en la puerta de todos y entra en la del haragán. Es decir, este concepto del trabajo, ¿no? De la importancia del trabajo y no del que es un vago o que espera que el otro le resuelva su problema. A ningún hombre amenacen, porque nadie se acobarda. Poco en conocerlo tarda quien amenaza imprudente, que hay un peligro presente y otro peligro se aguarda. Para vencer un peligro, salvar de cualquier abismo, por experiencia lo afirmo, más que el sable y que la lanza suele servir la confianza que el hombre tiene en sí mismo, ¿no? El no provocar a nadie, sino el tenerse confianza en sí mismo. Nace el hombre con la astucia que ha de servirle de guía, si en ella sucumbiría, pero según mi experiencia se vuelve en unos prudencia y en los otros picardía. Aprovecha la ocasión el hombre que es diligente y ténganlo bien presente, si al compararla no yerro, no me equivoco, la ocasión es como el fierro, se ha de machacar caliente. Muchas cosas pierde el hombre que a veces las vuelve a hallar, pero les debo enseñar y es bueno que los recuerden, si la vergüenza se pierde, jamás se vuelve a encontrar. Bueno, y esta estrofa que voy a leer es muy famosa. Los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. Respeten a los ancianos. El burlarlos no es hazaña. Si andan entre gente extraña, deben ser muy precavidos, pues por igual es tenido quien con malos se acompaña. Bueno, la importancia, ¿no?, del respeto a las personas mayores. La cigüeña, cuando es vieja, pierde la vista y procuran cuidarla en su edad madura. Todas sus hijas pequeñas aprendan de las cigüeñas este ejemplo de ternura. De nuevo esta referencia, ¿no?, a cómo él siempre se está comparando con elementos de la naturaleza. Acá les dice que aprendan de la cigüeña, que cuando es vieja, las hijas la cuidan. Si les hacen una ofensa, aunque la echen en olvido, vivan siempre prevenidos, pues ciertamente sucede que hablará muy mal de ustedes aquel que los ha ofendido. El que obedeciendo vive nunca tiende suerte blanda, mas con su soberbia agranda el rigor en que padece. Obedezca el que obedece y será bueno el que manda. Procuren no perder ni el tiempo ni la vergüenza. De nuevo hace referencia a la vergüenza, ¿no?, y al tiempo. Es esto que recién decíamos de esta bola que corre, ¿no? Este tiempo que se pierde, que no se puede recuperar. Procuren no perder ni el tiempo ni la vergüenza. Como todo hombre que piensa, procedan siempre con juicio y sepan que ningún vicio acaba donde comienza. Ave de pico encorvado le tiene al robo afición, pero el hombre de razón no roba jamás un cobre, pues no es vergüenza ser pobre y es vergüenza ser ladrón. El hombre no mate al hombre, ni pelee por fantasía. Tiene en la desgracia mía un espejo en que mirarse. Saber el hombre guardarse es la gran sabiduría. Bueno, de nuevo en esta estrofa hace referencia, ¿no?, de no matar, de no pelearse, y que tienen en él el espejo de lo que le ha pasado. La sangre que se derrama no se olvida hasta la muerte. La impresión es de tal suerte que a mi pesar no lo niego. Caí como gotas de fuego en el alma del que la vierte. Es siempre, en toda ocasión, el trago el peor enemigo. Con cariño se los digo, recuérdenlo con cuidado, aquel que ofende embriagado merece doble castigo. Bueno, en esta, nuevamente hace alusión en esta estrofa a esta cuestión de cuando uno está borracho, embriagado, no es bueno buscar pelea, ¿no?, porque no va a terminar bien. Si se arma algún revolutis, alguna pelea, siempre han de ser los primeros, no se muestren altaneros, aunque la razón les sobre, en la barba de los pobres aprenden para ser barberos.
Si entregan su corazón a alguna mujer querida, no le hagan una partida que la ofenda a la mujer. Siempre los ha de perder una mujer ofendida. Procuren, si son cantores, el cantar con sentimiento, no tiemplen el instrumento, o sea, no templen la guitarra por solo el gusto de hablar, y acostúmbrense a cantar en cosas de fundamento, o sea, cosas que tengan fundamento, ¿no? Y les doy estos consejos que me ha costado adquirirlos, porque deseo dirigirlos, pero no alcanza mi ciencia, hasta darles la prudencia que precisan para seguirlos. Estas cosas y otras muchas medité en mis soledades. Sepan que no hay falsedades ni error en estos consejos. Es de la boca de un viejo de donde salen las verdades. Bueno, y el último canto, el canto 33, hace referencia a que después de todos estos consejos, cada uno se dirige para un rumbo distinto a los cuatro vientos, a seguir con su destino, ¿no? Y a tratar de vivir de la mejor forma a partir de los consejos que les da Martín Fierro.